Amantes de los ríos y de la naturaleza, tienen ustedes una cita imperdible en un proyecto llamado Walking Rivers, Caminando los Ríos, un proyecto internacional en el que está sumergido el Instituto Aragonés del Agua. Hoy hablamos con su director, Luis Estaún, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Señor Estaún, ¿qué es esto de Walking Rivers? Bueno, es una iniciativa internacional de distintas asociaciones conservacionistas y de recuperación de los cauces de los ríos que busca hacer una actividad que permita pues transitar, andar, conectar con los ríos y todo con las riberas, ¿no? Que el río es más difícil de conectar, también se puede navegar, pero bueno, con las riberas y con ese espacio que pertenece al río, pero que con el que convivimos día a día pues las poblaciones ribereñas y que tenemos que aprender a conocer y a respetar. Es el segundo año, ¿no?, que nos sumamos a esta iniciativa, como decimos, que es internacional. ¿Qué es lo que se va a hacer el 17 de mayo? Bueno, pues vamos a quedar en Alcalá de Ebro, que es además la localidad que históricamente se asocia con la ínsula Baratavia. Y ahí conoceremos un poco la historia de Alcalá vinculada al río, cómo han convivido con el río, nos lo explicarán desde el Ayuntamiento de Alcalá. Y luego también cruzaremos a la otra ribera con una barca hinchable, una balsa. Cruzaremos para conocer también pues, ese espacio de ribera, para conocer la dinámica fluvial, para ver cómo en un meandro que es especialmente acusado en Alcalá de Ebro, vemos pues donde el río erosiona, donde el río deposita sus sedimentos y cómo evoluciona esa dinámica fluvial que es tan acusada y tan importante en el tramo medio del Valle de Ebro. ¿A quién está dirigida esta actividad? Bueno, pues a todas aquellas personas que quieran conocer mejor el río Ebro, que quieran conocer mejor su dinámica fluvial y que quieran bueno, pues acercarse a él de una manera pues también lúdica, ¿no? Y que quieran disfrutar de un contacto con la naturaleza, porque la verdad es que el bosque de galería que va asociado al río pues es un espacio de una biodiversidad y de una riqueza, además ahora en esta primavera tan lluviosa, pues que da gusto visitarlo y conocerlo un poco más y conocer qué especies conviven y conocer que cómo está transformándose el río también conforme el agua cada vez está más limpia, porque se hacen esas depuradoras que estamos gestionando desde el Instituto Aragonés del Agua, que contribuyen a que tengamos unas aguas y unos caudales y unos ríos cada vez más saludables. Bueno, y además, como ha mencionado usted, esas lluvias, además de hacer más exuberante la naturaleza, también mejoran, ¿no?, esos caudales. No sé si será casi contraproducente con las lluvias de los últimos días o va a ser más fácil la navegación. Bueno, pues será más emocionante seguro, porque están bajando 300 metros cúbicos por segundo ahora mismo en el Ebro y es un caudal ya respetable, sí. Pero bueno, yo creo que facilitará, estamos ahí de la mano de aeronautas que tienen mucha experiencia ya en este tipo de actividades y seguro que lo hacen con todo tipo de seguridad y de presteza, ¿no? Además de ganas de aprender y de pasarlo bien, ¿hay que ir preparado de alguna manera? No, hay que ir preparado pues con una indumentaria de campo, ¿no? Preparado pues, para tener tu crema de sol, tu sombrero, porque si hace un día soleado, que prevemos que sí, pues estar preparado para eso y un calzado adecuado, pero tampoco mucho más. Bueno, otra de las cosas que van a poder ver los que participen en la actividad son esas actuaciones que se están realizando en esos tramos. Todo esto se enmarca en el proyecto Life Ebro Resilience. ¿Qué es este proyecto? Bueno, el Ebro Resilience es una estrategia que diseña la Confederación después de que tengamos unos episodios de inundaciones importantísimas en el tramo medio del río Ebro y sobre todo pues, en el entorno de la parte aragonesa del río. En el 2015, en el 2018, en el 2021 se suceden una serie de riadas que realmente bueno, pues, hacía ya decenas de años que no se producían, ¿no? Y con una frecuencia que ha sido muy cercana. En 5 años prácticamente se concentraron 3 episodios importantísimos que provocaron muchos daños. Más de 20.000 hectáreas afectadas en el 15, luego 11.000, 10.000. Bueno, realmente una afección muy importante, incluso pues, con cierto riesgo sobre las poblaciones y también con daños muy considerables en las infraestructuras agrarias, en las infraestructuras municipales, ¿no? Casi 50 millones de euros en daños en esos 3 episodios. Esa estrategia pues nace a partir de la bueno, pues, aceptación después de esos 3 episodios tan seguidos de que las inundaciones
son inevitables en un río como una cuenca como la del Ebro, que está poco regulada. Estamos con una regulación de apenas el 50%, que llegará al 60% cuando se terminen las obras de Yesa y de Almudévar y de Mularroya, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y es una pena porque se está retrasando muchísimo esas regulaciones. Y ese efecto de laminación, que es un efecto beneficioso de otros como el poder disponer de agua para regar o para beber, que tienen los embalses, pues también efectivamente, pues en este caso de la cuenca media del Ebro, pues es muy complicado, y a pesar de que hacen un gran trabajo, pues bueno, no pueden evitar que tengamos esos episodios de inundación, y lo que hacemos es adaptar el uso de la ribera, el uso de esa llanura inundable a esos episodios de inundación, hacerlo más resiliente, hacerla más resistente a esa inundación, ¿no? Y que una inundación que es inevitable que se produzca en 25 años, en 10 años, por lo menos, que no genere tantos daños, que una vez que pasa el pico de la riada, pues se desagüen los terrenos inundados y se pueda volver a hacer la actividad agrícola, que es la fundamental que está perjudicando el río con esas inundaciones. Y sobre todo también garantizar la protección de los cascos urbanos, esa es la premisa fundamental, y nos hemos marcado pues que en una riada de 25 años de recurrencia, que serían una riada de 2.300 metros cúbicos por segundo, bueno, pues que los cascos urbanos estén preservados, y con la riada de 10 años que también los terrenos agrícolas estén preservados. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues dándole más espacio al río, sobre todo eliminando motas que no son funcionales y que están protegiendo terrenos que, bueno, pues tampoco es muy grave que se inunden si luego se desaguan rápidamente y no se producen erosiones ni daños en sus acequias, en sus infraestructuras, que es lo que procuramos, soterrándolas. Y, bueno, pues sobre todo también construyendo nuevas defensas en el entorno de los cascos urbanos para garantizar que en el peor de los casos, cuando se produzca esa gran riada, pues no se produzcan afectaciones al casco urbano, que son daños mucho más cuantiosos y puede incluso tener daños personales, ¿no? Claro, como estas inundaciones, estas grandes avenidas, aunque son recurrentes, pasan a veces muchos años entre una y otra. Nos habíamos confiado un poco, ¿no? Construyendo pues granjas o explotaciones agrícolas en zonas que ahora se inundan cuando crece el río. Efectivamente, también la dinámica fluvial ha cambiado los usos del suelo, ha cambiado incluso, bueno, pues la dinámica fluvial en el sentido de que el agua pues lleva más nutrientes que antes, porque hay retorno de regadíos que llevan más nitrógeno, más fósforo, crece más la vegetación, y eso hace también que tengamos pues islas que se colonizan rápidamente y que se convierten ya, lo que antes era una isla efímera de un depósito de gravas, se convierte en una isla con vegetación que resiste la erosión del agua y hace que cambie la dinámica, ¿no? Por tanto, todo eso es lo que estamos estudiando, y lo que ese proyecto de estrategia de Brasilia nos permite hacer una topografía subacuática, una batimetría de cuál es el relieve del río, con lo cual conocemos exactamente los metros cúbicos que pueden pasar por ese cauce, a qué velocidad, con qué previsiones, según cómo movamos determinadas motas, infraestructuras, qué pasa con el flujo del agua, hacia dónde va, hacia dónde que se protege, que se expone, y por tanto modelizamos el río de una manera pues que creo que hasta ahora no se había hecho nunca, ¿no? Con lo cual podemos predecir de alguna manera que las actuaciones que estamos haciendo van a ser efectivas, y de hecho pues ya se ha demostrado que algunas de las actuaciones que ya hizo en su día la Confederación de tener algunas zonas inundables controladas, bueno, pues ha servido para amortiguar de alguna manera las riadas posteriores del año 20 y del año 21. Sí, hemos hablado en alguna ocasión con técnicos de la Che que nos han hablado, ¿no?, de esos avances. El Instituto Aragonés del Agua está sobre todo implicado en los tramos 7 y 9. Efectivamente, son los tramos que estamos ahora ejecutando obras, tramos que afectan a Alcalá de Ebro y a Remolinos, y a Sobradiel y Torres de Berrien. Esas localidades están ahora pues, con las obras al 50% de ejecución, y bueno, pues estamos ya en un momento en que se puede visualizar, ¿no?, que exactamente en qué se plasma esa estrategia de Euroresilience, que es un poco filosofía, no, bueno, es construcción de motas mucho más potentes,
con materiales seleccionados que están diseñadas ya adecuadamente y que sabemos que van a responder bien con unos cimientos que se quedan ancladas al terreno para que no haya trasminas y que, tenemos una garantía de que van a resistir el paso del agua, ¿no? Y también hemos retirado obstáculos al flujo del agua, que pueden ser incluso pues, antiguas acequias que estaban en altura y que producen una dificultad al flujo del agua, o motas obsoletas que estaban ya prácticamente abandonadas y que defendían terrenos que choperas o otro tipo de cultivos que pueden resistir el paso del agua y que si se inundan controladamente, si lo hacen de una manera amortiguada, sirven para que el agua deslice, la gran riada cuando llega desliza sobre ese colchón de agua que se ha inundado previamente las parcelas y hace que eso no produzca erosiones y cuando pasa el pico de la riada podamos ya recuperar el cultivo en unos pocos días y no que esté semanas encharcado, que es lo que produce, la verdad, afecciones a la economía agraria, a aquellas personas que se dedican a la agricultura en el Valle del Ebro. Claro, que se les pudren los cultivos. Efectivamente. Por hablar de algunas actuaciones concretas, en Remolinos ya se ha eliminado la vegetación necesaria para proceder a la retirada de 2 motas existentes. En Alcalá de Ebro también se ha completado casi la retirada de esos diques y en Luceni también se ha retirado de manera parcial la vegetación, se ha desbrozado el terreno y se está preparando para la eliminación de esas defensas, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una actuación que es respetuosa con el río, porque nos estamos basando en datos, estamos dándole más espacio al río, pero también efectivamente una gran reivindicación de toda la población ribereña es que se limpien los ríos, ¿no? El concepto de limpieza de un río es un concepto indeterminado, pero bueno, entendemos también que a veces es necesario retirar vegetación, que es necesario retirar obstáculos al flujo del agua y también lo que hacemos abriendo cauces auxiliares, que son curás, que son cauces que cuando aumenta el nivel del agua facilitamos que lleve un camino alternativo ese flujo de agua y lo dirigimos adecuadamente para que no provoque daños ni irreversibles en poblaciones o en cultivos, ¿no? Esa es un poco la estrategia Ebro Resilience, que yo creo que además es una estrategia en la que participamos 3 comunidades autónomas, Navarra y también La Rioja, y que de alguna manera también, pues bajo el paraguas de la Confederación, permite modelizar ese río en distintos tramos. Son 230 kilómetros de río los que estamos analizando, lo dividimos en 16 tramos, y efectivamente estamos ejecutando 2 tramos, el tramo 7 y el tramo 9, pero ya están en estudio otros nuevos tramos que van a permitir pues, que se pueda realizar estas actuaciones en un futuro dentro de un proceso de participación ciudadana, de información al público y de someter estos proyectos, estas propuestas al debate, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer para buscar la mejor solución entre todos. Bueno, es que es muy interesante lo de la participación ciudadana porque igual que ha mencionado usted que la población ribereña son los que han solicitado pues las limpiezas de esos ríos, nadie mejor, ¿no? Que las personas que tienen que convivir con el río, con esos tramos fluviales, los que pueden aportar su visión y sus necesidades. Efectivamente, y se tiene muy en cuenta y bueno, hay un proceso de participación en el que primero se consulta con los ayuntamientos, con las asociaciones, con comunidades de regantes, con agricultores, con ganaderos, con todos aquellos que se ven más afectados, ¿no? Por estas actuaciones y que que plasman sus opiniones y algunas se pueden tener en cuenta, otras no, pero yo creo que todo ello se hace pues con rigor, ¿no? Con rigor científico y además yo creo que esa medición que se hizo de esa batimetría, esa topografía subacuática del río, que además se hizo el año 20, aprovechando, coincidió con la pandemia, pues ahora en el año 25 vamos a tener que repetirla para hacer ya los proyectos de los tramos que faltan por hacer, ¿no? De los tramos, por ejemplo, entre Utebo y Zaragoza, pasando por Monzalbarba y eso va a permitir que podamos también comparar cómo estaba la topografía del río en el 20 y cómo está ahora en el 25 y ver cómo ha cambiado, ¿no? Y ver dónde ha acumulado sedimentos, ver cómo ha movilizado determinadas... cómo ha cambiado, si ha mejorado, si ha aumentado su capacidad de transporte o no de agua y pues también ver qué actuaciones se pueden hacer para que eso pueda
evolucionar adecuadamente en la dirección que queremos. Me parece increíble que se puedan hacer, como la tecnología juega a nuestro favor en este aspecto. Para terminar, señor Estaún, ha mencionado usted, por ejemplo, la limpieza de los ríos. Antes, cuando se hablaba de esto, pues se pensaba en dragados, ahora nada que ver. Esta estrategia Ebro Resilience demuestra, ¿no?, que ahora ya no vivimos de espaldas al río pensando en nuestras propias necesidades, sino que se colabora, se trabaja a favor de la naturaleza. Efectivamente, y tampoco descartamos que en un momento dado, en un punto muy concreto, se pueda tener que intervenir en dragar un río, ¿no?, o en retirar sedimentos, pero no puede ser la tónica general, porque eso está demostrado que primero no tiene la relevancia que pensamos que tiene, porque la fuerza de la naturaleza y la capacidad de transporte del río es muy importante y, bueno, pues alguna experiencia se ha hecho en Navarra, por ejemplo, de retirar sedimentos en un punto determinado que a los pocos meses se han vuelto a depositar con el coste económico que ha tenido y con todas las implicaciones que tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que con estos datos científicos, estas mediciones concretas, podremos conocer mucho mejor y desmentir o certificar algunas prejuicios que tenemos sobre si el río admite menos agua que hace 20 años o hace 50, ¿no? La verdad es que cada vez afinamos más los datos y quizá los volúmenes de agua que pensábamos que el río llevaba hace 50 años no eran los que realmente decíamos, porque no se podía medir, porque medir una riada de 2.000 o 3.000 metros cúbicos es muy complicado. Y ahora sí que hay más tecnología para hacerlo, pero antes a lo mejor no. Y bueno, sin negar también que efectivamente pues el río es un ecosistema vivo y que va cambiando, ¿no? Y que ha cambiado porque, bueno, la prueba evidente son los galachos que tenemos, que son tramos abandonados del río, que ha cambiado a lo largo de las riadas ha cambiado su trazado. Pues muchísimas gracias, señor Luis Estaún, director del Instituto Aragonés del Agua, por habernos acercado a ese proyecto Life Ebro Resilience y el papel del Instituto Aragonés del Agua que tiene en él. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Antena Aragón.